Mi charla se llama La historia perdida de Jason. Habla un poco sobre los pasos que fueron pasando a nivel técnico y de negocio Jason para volverse el estándar que soy. Inicialmente, básicamente, hay una frase que es muy conocida de Douglas, que es uno de los creadores, que dice que puso un formato de mensaje en una botella, lo tiró a internet y se olvidó de eso para siempre, hasta que eso fue creciendo, creciendo y se volvió lo que soy. Entonces la idea es que después de esta charla todos entiendan más o menos a qué se refiere esta frase. Bueno, básicamente empezando un poco desde el principio, esto empieza ya en 2001, que estaba todo el tema del 11S, la burbuja de los .com y todos otros problemas que había relacionados con la tecnología que hacía que fuera un poco difícil el contexto de crecer. Bueno, básicamente estaban ellos dos que son Chip y Douglas, son dos personas bastante conocidas que se estaban planteando un reto que era, bueno, mira, actualmente estamos usando las aplicaciones de escritorio que con cada clic traemos información y hacemos toda la lógica mismo en las aplicaciones de escritorio. Entonces, ¿por qué no aplicamos esa misma lógica a lo que es el navegador y hacemos todo con JavaScript? ¿Qué tal? Que son cosas que hoy en día están como bastante tomadas como obvias y están re claras, pero en ese momento no eran tan claras. Entonces, nada, se plantearon un objetivo que era básicamente convencer a la gente de que JavaScript es un buen lenguaje y vamos a construir aplicaciones sobre él. Para esto fundaron una compañía que se llama Veil, que en español significa velo, que es como que le pusieron un velo al nombre de la compañía, pues no tenían ni idea qué nombre ponerlo, como le pasa a todo el mundo, tipo, queremos crear algo y estamos pensando qué nombre le ponemos y es como, no sé, entonces le pusieron velo, que es como el nombre verdadero de la compañía va a estar bajo un velo, y después fundaron, que en realidad le cambiaron el nombre al anterior, a State Software, que es la que se conoce hoy como la empresa que creó Jason. En realidad antes se llamaba Veil y fue como que hubo un cambio. Básicamente se pusieron el reto de comunicar el cliente y el servidor sin hacer un reemplazo completo de la página, que ahora es como decimos todos, Ajax, Single Page Application, es súper fácil de hacer, pero en ese momento era como, oh, nadie se lo había planteado y nadie había logrado hacer eso, cosas que hoy tomamos como obvias, pero no eran tan obvias. Entonces tenían como el problema de que tenían que interoperar con distintos lenguajes, porque si vos estás solamente en el frontend, sabes que todo lo que tengas en el frontend, bueno, lo vas a manejar con JavaScript, HTML y CSS. Pero cuando tenés que ir al backend y hacer como una comunicación, vas a tener que comunicarte con distintos lenguajes. Y eventualmente, si querés comunicar distintos lenguajes de backend entre sí, también. Entonces, nada, se pusieron como ese reto de cómo podemos hacer que todo opere por más que los lenguajes sean distintos, y la solución que dijeron, bueno, vamos a definir un lenguaje común, una forma de comunicarse común que todos entiendan. Entonces pensaron, bueno, ¿qué lenguajes de comunicaciones comunes y corrientes existen ahora? Y ahí fue que empezaron a ver las alternativas a XML, porque XML no les gustaba, porque era como demasiado complicado y a medida que iba creciendo se iba complejizando cada vez más. Y había demasiados en esa época. Entonces entraron a ver, pero son todos complejos y no entendían por qué eran todos complejos. Y ahí medio que se dieron cuenta que todas las alternativas a XML que había en esa época eran como la unión de todas las características y estructuras de todos los lenguajes. Entonces te pasaba como que, ok, eh, tengo esta, es la unión de las estructuras de todos estos lenguajes. Y hacía que todos los formatos y lenguajes de intercambio de datos eran como muy complicados, tenían muchas estructuras, eran sumamente complejos, porque todos se basaban en la unión de todo lo que estaba existente. Tenían clases, records, structs, hash, interfaces, árboles, objetos, etcétera. ¿Para qué tanta cosa? Decían ellos. Y dijeron, pará, no es por acá, no es como se están haciendo las cosas actualmente. En vez de agarrar la unión de todas las estructuras, incluso las más raras, vamos a agarrar la intersección de todos los lenguajes y vamos a hacer un lenguaje, un formato de intercambio de datos sencillo, que se base en la intercepción de todo. Y bueno, acá surgieron lo que todos tienen, que son los números, los strings, los booleanos, los arrays, las listas, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente en base a estas cosas sencillas lograron construir lo que después se conocería como JSON. Fueron avanzando, fueron viendo qué se podía hacer y llegaron a que con dos estructuras bases podían representar todo. Esas estructuras, como saben hoy en día, son los diccionarios, o colección de pares valor, como quieran llamarle, que van a ser de esta forma. Van a tener una clave que va a identificar el valor, ¿sí? Con la clave accedes al valor o con el nombre accedes al valor, como quieras decirle, que como podemos ver es de esta forma. Tenés como un objeto común y corriente, tiene name, tiene surname y tiene country. Después la otra es la lista de valores, que son las listas de valores que también conocemos hoy en día, que básicamente tenemos el ejemplo este de favorite food, pequeños y pizza. Es como bastante claro, vos lo ves y decís, yo entiendo qué está pasando acá. Mientras que con otros lenguajes que había en esa época era como muchísimo más complejo. Y uno dirá, pero Damián, esto es como súper obvio verlo así. Y está re claro, y funciona. Todos lo sabemos. Sí, todos lo sabemos hoy en día, pero en ese momento
no era muy aceptado y la gente creía que no iba a funcionar, porque era fácil justamente. Entonces nada, llegó el momento de usarlo, porque ya lo habían diseñado, lo tienen acá, es súper lindo, súper bello, súper visible para todos. Hay que usarlo, está todo funcionando. Bueno, este fue el primer mensaje JSON que se mandó en la historia, que como podemos ver es uno bastante sencillo, que tiene el HTML, el head, el script, y adentro setea el domain de la página y recibe estos valores, que son session, test, hello world y ta. Bueno, este mensaje obviamente falló. ¿Qué tal? Que si alguien se pregunta por qué falló, bueno, tenemos que entender un poco en el contexto en que estaba esto, que era 2001, estaba EMAScript 3 predominante. Luego de un tiempo que estuvieron pensando, se dieron cuenta que EMAScript 3 te exigía que las palabras reservadas dentro de los objetos tenían que citarse. Porque él no tenía como esa capacidad de darse cuenta, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás usando esto dentro de un objeto? Hoy en día JavaScript evolucionó y se da cuenta, no, lo estás usando dentro de un objeto. No pasa nada, usalo. Pero en ese momento, si vos ponías una palabra reservada, JavaScript automáticamente pensaba que vos la estabas invocando. Pues era como un poco tonto, digamos. Y ¿cuál sería la solución más intuitiva a este problema? Ok, el problema es que tengo una palabra reservada adentro del lenguaje. Y EMAScript 3 me exige que tengo que citarla. Bueno, agarro y la cito, ¿sí? Exijo que todas las palabras reservadas de JavaScript que están adentro de un objeto, o sea, que son JSON, hay que citarlas. O sea, vas a usar una palabra reservada adentro de JSON, meterla entre comillas. Pero acá esto iba un poco en contra del objetivo, porque el objetivo inicial, si se acuerdan, era convencer a la gente de que JavaScript es un buen lenguaje y se pueden construir aplicaciones con él. Entonces, claro, con esto estabas demostrando como que flaqueabas, que para nosotros capaz que agarramos y decimos, pero es poner comillas en un caso en específico, pero cuando una tecnología es nueva, recién está empezando a surgir, todo punto en contra puede ser algo que te pueden criticar, entonces como que no podían agarrar y decir las palabras reservadas de JS tienen que citarse si están dentro de JSON. Es más, él tipo cuenta en distintas entrevistas que siempre se imaginaba diciendo, tienes que poner en las claves de los objetos JSON palabras claves, comillas, sí, solo sí, las claves de los objetos son palabras reservadas del lenguaje porque JS no es lo suficientemente inteligente para darse cuenta. Entonces estaban como en esa disyuntiva. Ok, ¿queremos decirle a la gente que use JS? Sí. ¿Porque es un lenguaje súper bueno? Sí. ¿Porque es bueno y tan bueno como los demás? Sí. Pero a la vez le tenemos que decir que es tonto porque no se puede dar cuenta si vos estás usando una palabra clave dentro de un objeto o la estás usando afuera. Y no querían hacer eso, entonces optaron por otra solución. Bueno, a partir de ahora todas las claves que vos pongas adentro de los JSON van a tener que tener comillas. Lo interesante de esto es que hasta el día de hoy las palabras claves se citan por este pequeño problema, por más que EMAScript hoy en día ya no te exige que las palabras claves adentro del objeto tengan comillas. Bueno, entonces inicialmente este JSON que era así, se pasa a convertir en esto. Como podemos ver, es igual que antes, solamente que ahora todas las claves del diccionario tienen comillas. No específicamente las palabras claves, todas tienen comillas. Y se volvió parte del estándar. Entonces, ahora que como que fueron avanzando, ya tenían un poco de idea de la lógica, ya sabían que tenían que citar todo, agarraron y dijeron, bueno, vamos a hacer el diagrama de sintaxis. Básicamente tenemos un objeto que tiene la llave de abrir o el corchete. Después seguís el caminito y tenés un espacio en blanco, seguís el caminito y cierra. O sea, tenés un objeto vacío que está compuesto por una llave, un espacio en blanco y una llave de cerrar. Esto básicamente es el objeto vacío. Después, otro caminito que tenés, ¿sí? Piensen en los diagramas de sintaxis como un caminito. Vos vas siguiendo la línea según lo que querés hacer. Pongan el dedo en la línea y lo van recorriendo. Lo otro que podemos hacer es, bueno, tengo un objeto bajo, espacio en blanco, viene un string, espacio en blanco, dos puntitos, el valor. Y acá, después que paso por ese valor, tengo dos opciones. O subo y termino, o doy otra vuelta, pongo una coma, espacio en blanco, string, espacio en blanco, dos puntitos, valor, termino ahí, o subiendo, o bajo y doy otra vuelta. Y así sucesivamente. Es como que vos elegís cuándo parar. Ahora que ya tenemos el lenguaje, ya tenemos el diagrama de sintaxis, ya entendemos cómo funciona, y ahora viene la parte más difícil de todo, que es como qué nombre le ponemos, ¿no? Porque ya lo creaste, ya tenés algo que funciona, te gusta, pero ¿qué nombre le vas a poner? Y ahí vienen siempre las discusiones. Bueno, empezaron con es un lenguaje de mensajes de JavaScript. Vamos a ponerle JavaScript Message Language, que es bastante intuitivo, ¿no? Lenguaje de mensajes de JavaScript. JavaScript Message Language, que abreviado sería JSML. Y bueno, ¿qué haces cuando tenés el nombre de lo que creaste? Lo vas a registrar. Agarraron, fueron a registrar JSML y resulta que en el mundo de Java, siempre Java arruinando todo lo bueno,
Ya existía un estándar llamado JCML que significaba Java Speech Markup Language. Y tal, lamentablemente como que la gente iba a seguir usando Java y no podían decir, oh, no, dejen de usar Java. Entonces, bueno, dijeron, vamos a cambiarle el nombre. También se puede ver como una anotación de objetos para JavaScript, que en inglés es JavaScript Object Notation. Vamos a agarrar las siglas y quedó JSON por esto. Bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya lo creaste, ya tiene un nombre. Bueno, hay que buscar los clientes. De alguna forma tenés que conseguir gente que lo use. Entonces se plantearon qué vamos a vender y qué valor va a aportar. Bueno, ¿qué vamos a vender? Un formato ligero de intercambio de datos. Nada, estaba como mi mensajito para invitar a la charla de mensaje, te invito a mi charla, no faltes, título, la historia perdida de Jason, y es como que vos ves continuamente, y está bastante claro lo que hace y cómo funciona. Digo, cualquier persona que lea de izquierda a derecha y no se vuelva loca porque hay un dos puntos ahí medio raro, va a entender lo que significa. Bueno, los beneficios que trae creo que está bastante claro, pero es básicamente que está basado en cosas comunes que todos los lenguajes tienen, en las estructuras comunes. O sea, los otros formatos tendían a ser la unión de todo. Esto se quedó con lo importante y se quedó con la intercepción, y eso hace que sea mucho más fácil de manejar. Las estructuras que tiene C y no tiene Python, las que tiene Python y no tiene otro lenguaje, y así sucesivamente, no te tenés que complicar, porque en realidad vos asegurás que tenés la intercepción, que es algo que todos entendemos las listas y los diccionarios. Bueno, otra ventaja es que es muy fácilmente legible para el ser humano, claramente, y después no tenés tantas cosas complejas a la hora de parsear, como a veces si tuvieron que parsear algún XML, a mí me pasó en mi trabajo anterior, y estás haciendo el árbol y de repente te encontrás con que hay cosas raras que decís, ah, ¿qué hago acá? No. Que no es que sea difícil, pero es como muy tedioso y lleva tiempo. Acá con JSON no te tiende a pasar eso, pues está bastante clara la sintaxis. Ya sabes qué le vas a vender a los clientes, ya los conseguiste, es hora de presentarles. Y bueno, nada, las presentaciones a los clientes fueron algo así. Se los presentaban, lo odiamos. ¿Por qué? Porque nunca escuchamos hablar de él y como que era un post burbuja de las .com y la gente no estaba muy afín a cosas nuevas. Cliente, ojalá lo hubiésemos conocido antes. ¿Por qué? Decidimos usar XML hace 6 meses, no podemos cambiar por el hype de esto nuevo. Mails como esto y cosas como estas están en charlas y están en internet. Si buscan un poco tipo mails, respuestas a JSON en Google, van a encontrar muchos de estos que son bastante chistosos. Otro, JSON, eso que me estás diciendo, no es un estándar, no lo vamos a usar. Técnicamente es un estándar porque agarramos la intercepción de todos los lenguajes, le contestaron, y ahí como que ellos dijeron, no, no es un estándar. No lo vamos a usar. Bueno, entonces, problema, soluciones. No lo quieren usar porque no es un estándar. ¿Qué hacemos? Hacemos que se vuelva un estándar. Bueno, ¿cuáles son los pasos para que se vuelva algo un estándar? Primero, paso cero, creártelo vos mismo. Si no te lo creas vos mismo, nadie te va a creer. Entonces, el paso cero es como declarar un estándar. Agarraron y dijeron, bueno, esto que creamos es un estándar. Lo dijeron en internet. Paso uno, compraron el dominio json.org, que es el dominio que está hasta hoy en día. Es una página bastante linda, les diría, si tienen la oportunidad de verla. Es más, ahora le hice un clic para verla. Es esta página acá. Está bastante clara. Nada, le pusieron una pequeña descripción. Le pusieron lo que vienen siendo los diagramas de sintaxis, que era lo que les decía hoy, que vos podías tener un espacio. Y acá las distintas opciones, por ejemplo, string, number, object, array, true, false, null. Y acá otro espacio. Después tenemos acá, espero estén viendo esto. Después tenemos acá el tema de los string, que podés escapar distintas cosas, por ejemplo, la barra invertida, las comillas también se escapan. Por eso si hoy en día van a json.stringfig y le tiran un coso cualquiera, ponerle hola, chau. Acá te escapa las comillas, o sea, sigue como este diagrama de sintaxis. Y bueno, acá en el caso de los números, qué hacer, se le agregó notación exponencial, etcétera, 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 etcétera. Entonces nada, paso 1 está completo, compraste lo que es el dominio. Paso 2, pusieron un sitio web que describe JSON, que es el mismo que se mantiene hasta el día de hoy. Está bastante bueno, la verdad. Está bastante interesante. Me gusta. El paso 3 fue darle confianza a la gente, entonces agregaron a JSON, al sitio de JSON, un analizador de JSON en Java, porque era lo que más se estaba usando en ese momento. Y dijeron, mira, te vamos a dar un analizador para que cheques si los JSON son válidos y además los puedas parsear. Paso 4, escribir información sobre él, en inglés obviamente. Douglas, por ejemplo, uno de ellos es francés. Y tal, el paso 5 es escribir una licencia. Ya tenés algo, lo tenés creado, ya lo declaraste como estándar, querés impulsarlo, querés que gane valor, que vaya ganando engagement. Bueno, estábamos en un contexto histórico bastante complicado, ¿no? El contexto histórico estaba complicado.
En el 2000 teníamos todo el tema de las burbujas de las .com. En el 2001 teníamos el tema del 11S y la burbuja de las .com que estaba explotando. Y empezaba el 2002. Bueno, en 2002, como ven la gráfica, ahí tuvimos el punto máximo en principio de los 2000, finales de 1999. Empezaba a bajar, no pudieron conseguir financiación de nada. Se terminó Jason. Dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Y por eso es la frase de puse un formato de mensaje en una botella, lo lancé a internet y me olvidé de eso. Ahora es donde viene la verdadera historia interesante, ¿no? Porque hasta acá es, bueno, diseñaron un lenguaje así nomás, el diagrama de sintaxis es súper, se los mostré en 2 segundos y era súper entendible. ¿Qué viene? ¿Qué viene ahora? Y bueno, el después de retiro, que es cuando empezaron a pasar las cosas buenas, digamos. En 2005 y durante el periodo de tiempo que estuvieron retirados, ellos se retiraron en 2002, empezó la gente a decirle, qué bueno que estaba esto, voy a usarlo. Empezaron a crear cosas como de JSON en distintos lenguajes. Alguien creó uno para Python, alguien creó uno para Ruby. Y este JSON útil, que empezó a ser simplemente el parser en Java que escribieron ellos, se convirtió en esto. Una banda de cosas que gente empezaba a hacer con JSON porque era fácil, era sencillo. Y bueno, en 2005 se dio el regreso de ellos. Y se dio todo lo que es el ascenso de JSON. Básicamente la gente se dio cuenta que podía ir al servidor y renderizar cosas en pantalla sin tener que recargar la página, digamos, reemplazarla por otra nueva. Entonces es como que surge formalmente también Ajax, Asynchronous JavaScript and XML Programming. Y está formalmente porque como que ellos ya lo habían intentado hacer antes y ya había mucha más gente que lo venía haciendo desde antes, pero en realidad ahora realmente tenía un nombre. Nada, si tenés como que ir al servidor a buscar pequeños datos de información, tenés que tener un lenguaje común con el servidor. Con XML eso se empezó a hacer muy, muy, muy difícil. Los desarrolladores empezaron a cansar de XML para ese tipo de cosas. Empiezan a usar JSON y bueno, XML tenía una comunidad bastante fuerte, entonces como que había mucha gente que, no voy a dar nombres, que son personas relativamente conocidas en el mundo de la tecnología, que empezaban a putear, a enojarse con todo el que hacía esto y empezaron como una campaña de desprestigio agrede, lo reconocieron ellos mismos, que básicamente empezaron a tirar cosas bobas como Jason tiene problemas de performance, es vulnerable, es un hype del momento como cada vez que sale algo nuevo. Y vos decís, pero a ver, necesitas re pocos caracteres para representar algo y es lineal, es súper, súper, súper súper liso. ¿Cómo vas a tener más problemas de performance con JSON que con otros mucho más complejos? Y como que después se recurrió al manotazo ahogado que la gente lo seguía usando. Increíblemente, esta fue la forma de que lo tuvieron de retrasar JSON y se retrasó el uso de JSON, digamos, la adopción de JSON, porque empezaron a decir que era una mala práctica. La gente iba a las conferencias y decía, no, porque JSON es una mala práctica. Y así estuvo como un año que increíblemente la gente no usaba tanto JSON porque era una mala práctica, hasta que alguien en una conferencia le preguntó por qué es una mala práctica. Y bueno, y ahí esa persona tiró, la X de Ajax significa XML. ¿Cómo van a usar JSON? Se llamaría Ajax. Que parece una cosa tonta, pero mucha gente por no cuestionarse el por qué decían que era una mala práctica, no lo usaba. Entonces un día alguien se lo cuestionó, respondieron esto y como que se hizo medio viral. El viral de esa época es distinto del viral de ahora. Ahí como que la gente empezó a usar mucho más JSON porque se dio cuenta que eso de que era una mala práctica era una estupidez. Y después de eso se hizo la última modificación de JSON, pues empezaron a surgir como problemas. El tema de la notación científica, se necesitaba que tuviera notación científica, entonces le agregaban notación científica. Después la gente empezó a hacer cosas raras con los comentarios como para decir, ok, esto lo hice en Python, o empezaba a poner como si fueran data attributes de HTML, pero en la respuesta del JSON como comentarios. Entonces como que era bastante raro. Entonces dijeron, bueno, no podemos controlar lo que la gente hace con los comentarios, y si no lo podemos controlar porque van a hacer cosas raras y van a romper la magia de JSON, que es la interoperabilidad entre los lenguajes, vamos a sacar la posibilidad de agregar comentarios. La sacaron. En JSON ya no se puede agregar más comentarios. Y bueno, nunca más se va a modificar JSON. Porque básicamente JSON no tiene un número de versión. Cuando hicieron JSON no le pusieron un número de versión porque la idea era que no cambiara. Y no se lo agregaron después. Y ahora si cambian algo se va a romper todo lo que ya está existente probablemente. Entonces como que no pueden cambiarlo porque no puedes decir qué versión de JSON querés usar. Entonces dijeron, bueno, vamos a decir que la estabilidad es lo más importante. Que cualquier cosa que se pueda agregar después no vale la pena como para romper lo ya existente. Si en algún futuro se necesita realmente algo, que surja algo más exótico y más grande que lo sustituya y ya está.
Eso fue como todo. La conclusión de la charla es, podrás tener problemas con la versión de Java, podrás tener problemas con la DLL de tu proyecto, pero con JSON tendrás una parte de tu stack en la que siempre podés confiar.